¿Cuántos creemos que Cristo viene pronto? ¿Crees realmente que Cristo viene pronto? Grita conmigo entonces, cuando yo te diga Maranata, tú me vas a responder. Y cuando yo diga Cristo viene, ¿tú respondes? Ya no hay prueba, hermanos, ya no hay prueba. Aquí es, vámonos convencidos de que Cristo viene y convencidos vamos a elevar esa voz diciendo: Maranata, Maranata, Cristo viene. ¿Crees fielmente que Cristo viene pronto? Mi buen Dios, esta mañana queremos suplicarte que derrames tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Padre Celestial, queremos pedirte en este momento que nos ayudes a mantenernos firmes y fieles a ti, Cristo Jesús. Derrama tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Que al estudiar tu palabra, este mensaje que tú tienes para nosotros, podamos entenderlo. Podamos, Padre Celestial, no solo entenderlo, sino llegarlo a poner en práctica para poder prepararnos para cuando tú vengas como Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos ponemos en tus manos y oramos en Cristo Jesús. Amén. El 2019 corría, estaba a punto de terminar. Ya teníamos la noticia desde marzo de ese año 2019, la noticia, un 21 de marzo, un regalo que me dio mi esposa inolvidable. El anuncio de que vendría nuestro segundo hijo, 21 de marzo, bien me acuerdo. Y ni siquiera esperó para peinarme y arreglarme, me lo dijo así despertándome, así que estoy ahí recibiendo la noticia en un video. Y la emoción, un segundo hijo. Que al principio, pues cuando estábamos en Texas, pues sí queríamos tener un segundo niño, pero cuando recién llegamos aquí, dijimos, vamos a pararle a eso, para ver qué va a pasar, pero ese pararle, pues nomás fue en la mente. Y corrió el 2019, la emoción, les avisé a mis papás, a los suegros y todos emocionados de que venía un segundo niño. Para noviembre empecé a hacer planes de que comprarle los vuelos a papá, a mamá, para que vinieran, estuvieran aquí, porque el niño nacería a principios de diciembre. Yo les compré los boletos a principios de diciembre también, para que ellos estuvieran aquí, mi papá, mamá, estuvieran en lo que era el nacimiento de mi segundo niño. Y toda la felicidad, todo marchaba bien, todo, wow. Cuando mi papá llegó, antes de que papá llegara, mi mamá empezaron a decirme de que tenía ya 3, 4 días de que mi papá tenía dolor de cabeza y que mi papá le doliera 3, 4 días dolor de cabeza, hermano, no era normal, porque pues nunca le habíamos escuchado que le dolía, pero 1, 2 días con una pastilla se le quitaba, pero 2, 3 días, 4 días con dolor de cabeza no era normal. Y él oró con las siguientes palabras: Señor, el vuelo sale el miércoles 4 de diciembre. Eso fue un martes. Mi hijo está esperando que vayamos. Yo no me siento con la disponibilidad de viajar. Pero si tú ves a bien, pues ayúdame que el dolor se me quite. Y efectivamente, al día siguiente, en la mañana, ya no sintió dolor de cabeza. Miércoles, del mero día cuando tenían que salir, agarraron la maleta, echaron lo que pudieron, se los llevó mi hermano a Monterrey, viajaron de Monterrey a Tijuana, fui por ellos y llegaron aquí el miércoles todo tranquilo, sin dolor de cabeza. Mi papá emocionado porque ya por fin el dolor de cabeza se le había quitado. Nosotros emocionados porque ya en unos pocos días iba Landy a dar a luz. Mis papás emocionados también porque no pudieron estar con lo de Camilo, pues bueno, con el segundo hijo. Y eso fue el miércoles. Para el jueves le empezó un malestar a papá en la cabeza. Para el viernes le continuó. Para el primer sábado que estuvo aquí sentado, yo recuerdo en la segunda banca, yo no lo había visto de esa manera. Un semblante diferente, un semblante triste, un semblante que nunca lo había visto. Pero hasta ahí lo dejé, seguí mis actividades y todo. Para en la tarde me dice: ¿sabes qué? No aguanto más, llévame al doctor. Y bueno, lo llevamos. Y lo llevamos a Riverside, el hospital de Riverside, donde está nuestro hermano Peralta. Ahí lo llevamos. Y nos dan la noticia de que papá tenía un tumor en la mitad del cerebro, del tamaño de un limón. Esa felicidad se convirtió entre felicidad, angustia. En nuestras vidas había felicidad por nacimiento, angustia, preocupar porque
estaba mi papá ahora con un tumor en el cerebro. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, y eso fue a finales del 2019. Nace mi niño, y cuando van haciendo, ahí ven a Landy pues en el labor, y el doctor le dice: hey, stop, párate, ya no pujes más. Y Landy pujando porque el niño iba a mitad de camino ya, y el doctor le dice: no pujes. Y yo le dije: no pujes. Y Landy con un furor: ¿cómo que no voy a pujar? Como no lo está teniendo. Y hermano, híjoles, qué bueno que no me ha regañado así de feo como regañó al doctor. El doctor alcanzó a ver de que el niño venía con el cordón enredado en el cuello. Lo pudieron sacar, lo sacaron, y se notaron algo diferente, algo no normal en su respiración. Lo pusieron. Los primeros 4 o 5 días no lo tuvimos a Emiliano. Y estábamos con ese preocupar porque el doctor había identificado algo mal en su respiración, en su corazón. Estaba entubado, no quería comer, lo tenían, creo que alimentando y usted no lo iban a dejar de salir hasta que esa respiración se tranquilizara, estuviera bien, que realmente comiera lo que tenía que comer. Le estaban midiendo todo lo que comían, y la tristeza, la angustia crecía más. Por un lado papá, por un lado Emiliano. Termina el año 2019, entra el año 2020, se viene lo de la pandemia. Bien recuerdo el primer sábado que traemos a Emiliano, le pedí al hermano Joel, al hermano Treviño que presentaran a mi hijo, y fue el primer sábado y último sábado que Emiliano estaba en la iglesia, porque a partir de ese sábado, los siguientes sábados del 2020 se cerraron por completo, porque a nivel mundial se anunciaba de una pandemia llamada ¿cómo? El COVID. No fue suficiente para mí. A la semana, a los meses, recibo la noticia de que mi abuelo ya tenía 5 días de que le había dado un derrame cerebral. 5 días. 5 días de que ya le había dado un derrame cerebral. Ya empezaba a arrastrar la patita el abuelo, no mover la pierna, pero él decía que la arrastraba porque ya estaba viejo. Y él decía que por haberse comido un helado, pues se le había hecho eso. Resulta que papá lo anima y le insiste, y el abuelo no quería ir porque todos sus compañeros de su edad que habían entrado al hospital por algo ya no salían, ya no salían vivos. Y era su miedo. Papá lo convence, lo lleva y lo hace en el estudio, y resulta que efectivamente tenía 5 días que le había dado un derrame, y por no darse cuenta, la mitad de su cerebro estaba inundado de sangre. ¿Sabes? Tal vez tú podrás decir: eso no es nada de lo que te ha pasado con lo que a mí me ha pasado. Eso no fue nada con lo que yo estoy experimentando el día de hoy. ¿Cuántas familias hemos perdido? Yo perdí familiares. Tú vas a decir: wow, se asemeja a mi historia, se asemeja a mi vida, es pasado una tras otra, tras otra. O podrás decir: no, eso no es nada lo que yo he vivido. Otros tal vez han de estar sorprendidos porque es poco o casi no han pasado muchas cosas en su vida. Pero hermano, sin duda alguna tú y yo hemos experimentado tantas cosas difíciles en nuestras vidas por causa de este mundo, porque en este mundo aún hay pecado, aún hay maldad, y mientras tú y yo estemos en este mundo va a haber dificultades en nuestras vidas. Pero sabes, déjame decirte algo: no hay por qué temer. No hay por qué estar angustiados, porque nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido que esto tiene un fin. ¿No dices amén? Que esta maldad, que este sufrimiento, que estas enfermedades, que la muerte tiene un fin. ¿Y cuándo es ese fin? ¿Cuándo? Cuando Cristo venga como Rey de Reyes y Señor de señores. No hay por qué temer. No tengas miedo. Y es allí donde yo quiero que tú y yo estudiemos lo que dice Apocalipsis 22:7. Apocalipsis 22:7 es la sexta bienaventuranza que se encuentra en Apocalipsis. Apocalipsis maneja 7 bienaventuranzas. Apocalipsis 22:7 encontramos la sexta bienaventuranza. Y antes de darle lectura a esta sexta bienaventuranza, yo
quiero que tú y yo estudiemos un pasaje antes. Un pasaje antes. El versículo 6, porque a través del 6 y el 7 encontraremos palabras de ánimo. Y mira lo que dice el versículo 6. Me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de ¿qué? De suceder pronto. La primera parte de este versículo nos enseña lo siguiente, para poder agarrar ánimo y fortaleza en este mundo tan atroz en el cual tú y yo vivimos. Mira lo que dice Apocalipsis 6, la primera parte, la primera frase. Me dijo, ¿quién le dijo? Jehová, ¿a quién? A Juan. ¿Qué le dijo? Estas palabras son ¿qué? Fieles y ¿qué? Y verdaderas. Hermano, esto es una razón tan grande para que tú y yo no hay por qué tener miedo, no hay por qué angustiarnos. Es cierto, hay dificultades, pero a través de Apocalipsis 22:6 nos dice que estas palabras, que las palabras que hay aquí son palabras fieles y ¿qué? Y verdaderas. ¿Fieles y qué? Fieles y verdaderas. Hoy en día tú y yo creemos en algunas personas. Hoy en día nos es fácil o a algunos les cuesta creer y confiar en las personas. Hoy en día políticos se presentan ante la multitud y prometen cosas y la gente le cree y vota por esas personas, por las propuestas. A veces tenemos a algún amigo que creemos en lo que él nos ha dicho. Creemos en algún familiar, creemos en algún hermano y lo que el hermano o el familiar diga es cierto. ¿Y por qué es cierto? Porque él me lo dijo. Pero déjame decirte algo, que ese político, que esa persona, que ese amigo, ese familiar, en algún momento va a llegar en que su palabra, en que eso que te dijo, en que eso que te prometió, en que eso va a ser falso, o que incluso llegue a no cumplir lo que te prometió. Porque así somos los seres humanos. En ocasiones nos cuesta cumplir lo que hemos dicho, lo que hemos tratado. Pero déjame decirte algo, que lo que tú y yo estudiamos a través de Apocalipsis y a través de la Biblia son palabras fieles y ¿qué? Y verdaderas. ¿Qué quiere decir? Que lo que el Señor nos ha prometido, que lo que el Señor nos ha dicho a través de su palabra, a través del libro de Apocalipsis, déjame decirte algo, se va a cumplir porque Dios lo ha dicho. Mira, ¿y por qué? Fíjate lo que dice Apocalipsis 3:15. Apocalipsis 3:15 nos habla referente a fieles y verdaderos. Pero ¿quién más es fiel y verdadero? ¿Por qué te digo que lo que el Señor nos diga eso es real? Apocalipsis 3:14, perdón. Mira lo que dice Apocalipsis 3:14. Apocalipsis 3:14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo ¿qué? Fiel y verdadero, el príncipe de la creación, el Dios. Entonces, fíjate lo que nos dice Apocalipsis 22:6. Nos dice que la palabra de Dios es fiel y ¿qué? Y verdadera. Y Apocalipsis 3:14 nos dice, no solo la palabra de Dios es fiel y verdadera, sino que el mismo Dios, quien da la palabra, es fiel y ¿qué? ¿No dices amén? Hermanos, no hay por qué temer. No hay por qué angustiarnos. Si Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, créelo, porque su palabra es fiel y es ¿qué? Y es verdadera. Él te prometió fortaleza en tu debilidad, créelo, porque su palabra y Él es fiel y ¿qué? Y verdadero. Hermano, quien te ha prometido, quien te ha dado las diferentes promesas que vienen en su palabra, no es cualquier persona. Es ese Dios fiel y ¿qué? Y verdadero. Apocalipsis 22:6 nos sigue diciendo que no solamente Él es fiel y verdadero y que es capaz de cumplir cada una de sus promesas. Por eso te digo que en este mundo de angustia, de dolor, de sufrimiento, que sí vamos a batallar, sí, pero mantente firme y continuando en ese trayecto, porque Él ha prometido que este mundo que está lleno de maldad llegará a su final.
Pero sigue diciendo Apocalipsis 6. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado ¿a quién? A su ángel. Ha enviado a su ángel. Y aquí hay algo interesante, hermano, porque el amor de Dios es tan grande, el amor hacia la humanidad es tan grande, que Él envió a su Hijo para que tú y yo tuviéramos ¿qué? Vida, y vida en abundancia. Y mira, el amor de Dios es tan grande también, hermano, porque Él más de una vez nos llama. Y esto tiene que ver con un llamado. El Señor nos llama. Dice Apocalipsis 6, la siguiente frase es que el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado ¿a quién? A su ángel. ¿Para qué envió un ángel? Bueno, en griego la palabra ángel, que es ágelos, que significa mensajeros. Y esta semana vimos eso, que ángel significa mensajero. Y un mensajero va y anuncia, llama, hace la invitación, como lo que es en Apocalipsis 14, el mensaje de los tres ángeles. ¿Sabes? El Señor quiere que tú no estés más en este mundo de sufrimiento. El Señor quiere llevarte a esa patria celestial que ha prometido para ti y para mí. Y Él te llama una, te llama dos, tres veces. A veces el ser humano somos tan difíciles, somos tan tercos, somos tan sordos que no queremos escuchar ese llamado que Dios nos ha hecho. Esta mañana yo no sé a quién, pero lo que sí sé es que el Señor te está llamando a ti, a que vengas a Él, a que te acerques a Él, a que te mantengas firme y fiel. Dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy ¿qué? A la puerta y ¿qué? Y llamo. Él te está llamando. Pero de nada sirve que el Señor te llame. De nada sirve que el Señor esté tocando la puerta y diciéndote, ven, sígueme, acércate, mantente fiel. Si tú y yo no ¿qué? No abrimos nuestro corazón y dejamos que Cristo entre en la vida de cada uno de nosotros. Él te está llamando esta mañana. Él te llama para formar parte de su pueblo. Él te llama para que tú seas el heredero de esa patria celestial, que ha preparado para ti y para mí. La pregunta esta mañana es, ¿estás dispuesto a escucharlo, ese llamado, y a abrirle tu corazón a Cristo Jesús? El llamado no solamente implica en que tú y yo aceptemos a Cristo Jesús. El llamado que el Señor hace a través de Apocalipsis no solamente es para ti y para mí. El llamado que el Señor hace a través de sus ángeles es que a través de ese ángel simboliza que tú y yo también somos ¿qué? Ángeles. Tú y yo también tenemos el deber de llevar ese mensaje, ese llamado a aquellas personas que aún no lo han escuchado. Así que, querido hermano, no solamente escucha el llamado tú y acepta el llamado, sino que tú también sé parte del trabajo, sé parte de ese grupo de personas que están llevando ese mensaje a otros que lo necesitan. Y esta tarde tú lo puedes hacer, uniéndote al programa que va a haber esta tarde. Tú puedes hacer parte de ese trabajo, de anunciar ese mensaje a aquellos que lo necesitan. Y bueno, vamos más rápido. La tercera parte que nos habla Apocalipsis 6 nos dice, para mostrarnos a sus siervos las cosas que deben de ¿qué? ¿Que deben de qué? Suceder pronto. ¿Qué cosas deben de suceder? Yo cuando leí este pasaje, rápidamente mi mente se fue a esa pregunta que los discípulos le hacen a Jesús. Y bueno, ¿cuándo sucederán qué? Estas cosas, refiriéndose a qué? A la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, Mateo 24 no lo voy a dar ahorita, pero tú lo puedes ver en casa. Mateo 24 nos habla acerca de las señales. Y bueno, Apocalipsis nos recuerda de manera de no meternos miedo, de manera de no preocuparnos, sino de manera de recordatorio de que Cristo viene pronto. ¿Y qué sucederá? Mateo 24 nos dice hambres, pestes, terremotos. La maldad, ¿qué dice? Aumentará. Y el amor de muchos, ¿sé qué? Yo te pregunto esta tarde, ¿están sucediendo estas cosas? Hace 2020 vivíamos la pandemia, el COVID, una pandemia.
Después de la pandemia, yo recuerdo cómo aquí unos días hubieron incendios. El terremoto que hubo, no sé, no recuerdo el nombre, hace poco. ¿Dónde fue? ¿Alguien? ¿Dónde? En Turquía, el terremoto. Y yo puedo ver y leo, definitivamente las señales están sucediendo. Y definitivamente nuestro Señor Jesucristo viene, ¿qué? Viene pronto. Cristo viene. Y entonces, a través de este versículo 6, entonces termina el versículo 6. Y el versículo 6 nos recuerda que las palabras de Dios y que el mismo Dios es fiel y verdadero. No hay por qué temer. Nos recuerda que Él nos llama a ti y a mí para acercarnos a Cristo Jesús, y al mismo tiempo estamos comprometidos a llevar ese mensaje a otras personas. Y nos dice y nos recuerda, estas cosas sucederán pronto. La venida de nuestro Señor sucederá pronto, y hay señales que hay que estar alertas para que no nos agarren dormidos. Y entonces inicia el versículo 7 de una manera extraordinaria. Y yo quiero imaginarme a Juan en ese momento donde le dice esa siguiente frase del versículo 7: vengo, ¿qué? Vengo pronto. Otras versiones dicen, he aquí, vengo pronto. ¿No dices amén? Cristo viene pronto, querido hermano. Cristo está allí, cerca de venir, y viene por ti y viene por mí. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Quieres que Cristo venga pronto? Hermanos, no dudes de que Cristo viene pronto. Ya no es tiempo de vivir como si Cristo va a tardar todavía. Es tiempo de empezar a vivir acorde al llamado que Él nos ha hecho a cada uno de nosotros. Y sigue diciendo el versículo 7: bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. La sexta bienaventuranza habla y trata, y es la razón por la cual yo te hablé de esto, de la segunda venida de Cristo Jesús. Porque la sexta bienaventuranza de Apocalipsis habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De eso habla. Pero aquí hay algo interesante. Bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurado, hermano? Dichoso. ¿Qué otra palabra maneja? Felices. Felices. Felices los que saben de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Felices los que esperan la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí hay algo interesante, hermano, porque habla no de un grupo general. Esta bienaventuranza no es en general. Esa dicha, esa felicidad de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo no es para todos. ¿Sabes para quién es? Bienaventurado el que guarda la palabra de esta, ¿qué? Profecía. ¿Y qué significa guardar? ¿Qué implica guardar? La palabra que implica guardar es obediencia. Obediencia. Felices, dichosos, bienaventurados los que guardan esta palabra. Esta palabra. Hermano, si tú eres una persona que te mantienes firme, fiel, obediente a Dios, déjame decirte, no hay por qué temer de las señales que vienen pronto, de la angustia que se va a vivir en este mundo. No, sé feliz, porque sin duda alguna tú entrarás en el reino de los cielos. Pero aguas, porque si tú y yo no hacemos lo que dice Apocalipsis 22:7 de guardar y ser obedientes, estamos en un peligro. Porque no es suficiente con creer que Cristo viene pronto. Porque no es suficiente con saber acerca del sábado. Porque no es suficiente con saber que hay que venir los sábados, sentarnos, cantar, leer, decir amén, gloria a Dios. No es suficiente. Lo que importa y lo necesario para poder ser herederos de esa patria celestial y ser felices cuando Cristo venga es que tú y yo nos mantengamos firmes y obedientes a Cristo Jesús. Porque si no lo haces, seremos entonces del grupo que le diremos a las montañas y a las piedras: caigan sobre mí. Porque no queremos que Cristo venga. Porque estaremos de ese lado entonces. Porque entonces esa bienaventuranza, esa dicha, esa felicidad no será felicidad en nuestras vidas. Será angustia, será miedo cuando Cristo venga. ¿Por qué? Porque tú y yo
no nos mantuvimos fieles y obedientes a Cristo Jesús. Por eso yo te invito que cada uno de nosotros creamos que Cristo viene pronto, porque Él así lo ha dicho y porque su palabra es fiel y verdadera, porque todo lo que Él dice se cumple. Pero déjame decirte algo, que más allá de creer y aceptar que Cristo viene, es de empezar a guardar y ser obedientes a Cristo Jesús. Es el tiempo. Es el tiempo. Va a haber angustia, va a haber angustias, va a haber temores en este mundo. Sí, las va a haber, sin duda alguna. Las va a haber. Y oremos por nuestro hermano Peralta, oremos por nuestra iglesia. Pero mientras tú y yo estemos en este mundo, hermanos, Jesús lo dijo bien claro: Padre, yo me voy, pero te pido que tú protejas a sus discípulos. En una oración de sus discípulos, te pido que protejas a los discípulos, y no solamente los discípulos, sino todo aquel que crea y acepte este evangelio. Ya oraba Jesús por ti desde ese momento, antes de que se fuera al cielo. Pero oraba porque tú y yo aún nos quedaríamos en este mundo, porque aún estar en este mundo implica que va a haber muerte, va a haber dolor, va a haber enfermedad, va a haber angustia. Pero no te desanimes, porque nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y esta maldad no se va a acabar. ¿Puede Jesús hacer un milagro en tu vida? Sí, lo hizo en mi abuelo. Sabes, mi abuelo 5 días tenía de que le dio un derrame, la mitad del cerebro inundado de sangre. Los doctores se impresionaron. Es más, el director de Nuevo León de cirugías dejó de hacer lo que estaba haciendo para llamarle y conocer a la persona que tenía 5 días con ese derrame, mitad del cerebro inundado, y que todavía hablaba y sabía y tenía conciencia. Hizo Dios un milagro en la vida de mi abuelo. Hoy en día sigue a sus 70 y tantos años de edad, yo creo que ya le está llegando a los 80, sigue tapizando el abuelo. Nosotros le decimos viejo. El viejo sigue trabajando. Mi papá fue entrado al hospital, 2 de la mañana lo llevaron a Orange. Para el domingo, creo que sí, el domingo en la tarde, estaban sacando el tumor a mi papá, sin ningún costo. Sin ningún costo. Los 4 o 5 días de que Emiliano estaba allí hospitalizado, sin poderlo abrazar, llegábamos nosotros a la casa, y Camilo y mi hermanito, a los días el doctor nos dice: todo está bien, no está nada. Y hoy ahí anda como chapulín corriendo para allá. ¿Saben? Mientras tú y yo estemos en este mundo va a haber dificultades. Cuando Dios realiza un milagro en tu vida, no implica que la maldad se acabó. Puede llegar otra cosa en tu vida. Cuando Dios realiza un milagro en tu vida, te está demostrando que Él te ama y que aún tiene misericordia hacia ti. Pero no indica que las dificultades se han acabado en tu vida. No indica eso. Indica que te ama y tiene misericordia. ¿Sabes en qué momento realmente terminará esa angustia, ese llorar y crujir de dientes que tú y yo vivimos en este mundo? Hasta que Cristo venga como Rey de Reyes y Señor de Señores y nos lleve a vivir a un lugar nuevo. Hermano, yo quiero que Cristo me siga demostrando su amor y su misericordia, haciendo milagros en mi vida y en la vida de mi familia, sí. Pero lo que más anhelo es que esto se termine por completo. Es que Cristo venga pronto. ¿Tú quieres que esto se acabe? ¿Tú quieres ya no vivir en este mundo de dolor y sufrimiento? ¿Y quieres vivir en un lugar donde no va a haber llanto, ni dolor, ni tristeza, ni muerte, ni enfermedad? ¿Tú quieres vivir en un mundo de eso? Hermano, lo puedes vivir. Puedes estar en ese lugar. Pero lo que necesitamos hoy en día, hoy hacer un pacto y decirle al Señor: Señor, ayúdame a ser obediente a tu palabra y a ti, Cristo Jesús. Ya no más, hermano, ya no más juguemos con la religión. Es tiempo hoy
de acercarnos y ser fiel a Cristo Jesús. Es tiempo de que tú y yo nos comprometamos. Es tiempo de que como padres nos empecemos a preocuparnos solo por su crecimiento de este mundo, de nuestros hijos, sino en el crecimiento espiritual, en enseñarles a guardar la palabra de Dios fielmente. Porque si Él es fiel y verdadero, también nosotros también tenemos que ser fiel y obedientes a nuestro Padre Celestial. ¿Te gustaría? Colócate en pie y vamos a orar. Mi buen Dios, te damos gracias porque nos amas. Gracias porque sin duda alguna tú eres un Dios que haces milagros en la actualidad. Tú eres un Dios que nos demuestras día a día tu amor y tu misericordia, Cristo Jesús. Lo has demostrado en mi vida y en la vida de mis familiares. Sin duda alguna lo has demostrado otra vez en la vida de nuestros amigos y hermanos que están aquí. Pero el hecho de que tú realices milagros en nuestras vidas, que tú nos des la sanidad, que nos ayudes a tener trabajo, que nos ayudes a salir de nuestras dificultades de este mundo, no implica que la maldad de este mundo se haya acabado. Nos enseña, nos demuestras tu amor y tu misericordia. Pero Dios, ya estamos cansados. Ven pronto. Ven pronto, Cristo Jesús, para que esto se acabe por completo. Pero Padre, permite que hoy cada uno de nosotros podamos prepararnos para esa pronta venida. Podamos comprometernos a serte fiel a ti, Cristo Jesús. Podamos ser hombres y mujeres que nos mantengamos fieles a ti. Decir como Pedro, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Decir como Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ayúdanos a mantenernos fieles a ti y obedientes a ti. Y que cuando vengas, Padre Celestial, en lugar de ser del grupo de personas que griten, que se les caigan las piedras encima para no ver tu gloriosa venida, que seamos del grupo, que nos mantuvimos obedientes y que seamos felices cuando te veamos y podamos decir gloria a Dios porque ha cumplido su palabra y viene por nosotros. Ayúdanos a acercarnos a ti. Nos ponemos en tus manos y oramos en Cristo Jesús. Amén. No se siente.